Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo módulo sobre comunicaciones. Estoy seguro que será de gran bendición para el liderazgo de nuestra iglesia y de todas aquellas personas que desean capacitarse cada día más en el reino de Dios. Nuestro objetivo es que podamos conocer más sobre este tema y mejorar las comunicaciones en el ministerio donde Dios nos ha colocado. Hay algunos conceptos comunes que mucha gente nos ha compartido cuando les hemos preguntado para usted qué es la comunicación. Algunos dijeron pues es simplemente hablar, otros es solo transmitir información, otros es dar a conocer algo y otros impartir una plática, charla o conferencia. Pero las comunicaciones o la comunicación es algo todavía más profundo y queremos tocar los elementos que la integran. En el libro Fundamentos de Marketing encontramos este concepto sobre comunicación: es la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. El concepto que vamos a estar usando es otro que hemos encontrado también y que nos dice que la comunicación podría ser definida como la transmisión de un mensaje a través de un canal entre emisor y uno o varios receptores que poseen en común el código necesario para la transmisión, recepción y decodificación del mensaje. Y estas partes que hemos subrayado las hemos considerado muy importantes porque incluye transmisión del mensaje, incluye el canal, incluye el emisor, el receptor, el código, y estas partes las vamos a ir viendo poquito a poquito, no sin antes aclarar que existe también lo que nosotros llamamos la comunicación verbal y no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, nos estamos refiriendo al lenguaje articulado que llamaremos los fonemas, y este lenguaje articulado pues puede ser oral o puede ser escrito. Así es que existe comunicación verbal y no verbal. Esta que estamos viendo en pantalla es un ejemplo de lo que llamaríamos nosotros una comunicación verbal. La comunicación no verbal es aquella que está compuesta por signos gráficos, imágenes, luces, movimientos corporales, gestos. Y esta imagen que aparece ahí como la vela, aunque no hay nada verbal, ya sabemos que eso se refiere como un signo que usamos cuando alguien ha fallecido, y las otras luces nos están comunicando que debemos detenernos, que debemos de pasar o debemos tener precaución. Es lo que llamamos la comunicación no verbal. Pero entre los elementos importantes para que se dé la comunicación está el hecho de que debo poseer un mensaje a comunicar. Es decir, ideas, información o significados comprensibles para que se pueda entablar una comunicación entre un emisor y un receptor. Deben existir ideas, información o significados que sean comprensibles para ambos. Es decir, que el conjunto de símbolos que utiliza, verbales o no verbales, deben ser comprensibles, deben ser entendibles para ambas partes. En caso contrario, no podría haber comunicación. Así que debe haber un mensaje a comunicar. Por ejemplo, el apóstol Pablo pudo haber pensado: tengo una idea, voy a alquilar una casa y ahí voy a predicar, como dice
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículos 30 al 31, donde nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Quiere decir con esto que Pablo tenía un mensaje a comunicar, era un mensaje continuo acerca del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que para que se dé una comunicación debemos tener, lógicamente, en primer lugar, el mensaje. Este es el mensaje que deseo comunicar. Pero también cuando hablamos de elementos de la comunicación, estamos hablando de transmitir. ¿Cómo voy a hacer para comunicar, para transmitir o intercambiar o compartir este mensaje? Cuando se entabla una comunicación, se transmite, se intercambia, o como decimos una vez más, se comparte ese mensaje. Es un proceso dinámico de ida y vuelta entre emisor y receptor. Ambos están intercambiando ideas, información o significados. O simplemente ser una transmisión del emisor al receptor, como sucede con los programas de radio y televisión. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de un proceso que incluye los siguientes pasos. Primero, el emisor desea transmitir, intercambiar o compartir el mensaje al receptor. En segundo lugar, el emisor codifica ese mensaje para que sea comprensible para el receptor. En tercer lugar, envía ese mensaje codificado mediante un canal. Puede ser un correo electrónico, puede ser un aviso de prensa escrita, un programa de televisión, un programa de radio, es decir, existe un canal. En cuarto lugar, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. Y en quinto lugar, el receptor responde a ese mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar entonces a una retroalimentación. Pondremos un ejemplo como en el caso de la zarza que estaba ardiendo y Moisés estaba ahí. Pues el emisor es Yahvé, Dios, y está usando como un canal, como algo que aparece ahí, la zarza ardiendo. Y el receptor del mensaje entonces sería Moisés, que al final en Éxodo 3:4 le está diciendo al Señor: heme aquí. Hay un emisor, hay un receptor. Se está dando un mensaje de parte de Yahvé a Moisés. Entonces hay un mensaje, hay un canal, hay un emisor, hay un receptor. Pero cuando hablamos también de canales, especialmente en los tiempos modernos donde se han desarrollado cada vez más las comunicaciones, cuando hablamos de un canal estamos hablando del medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor. Así que es frecuente referenciarlo también como canal de datos. ¿Cuál canal estás usando? Puede ser un email, puede ser la radio, puede ser la televisión, puede ser voz a voz en el que una o varias personas están conversando. También existen, como repito, los canales masivos, que podría ser la prensa escrita, puede ser la misma internet, puede ser la radio, puede ser la televisión. Estos son
canales también masivos. Así sucesivamente pueden ser identificados una serie de canales por donde nosotros estamos enviando estas señales. Ahora bien, hay un asunto importante, la conexión. Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento dado y en un espacio, ya sea físico o virtual, en un espacio determinado. Sin embargo, cabe destacar que esa conexión pueden tener diversas formas, es decir, puede ser de persona a persona, cara a cara, como lo hemos dicho, puede ser también a distancia, usando ya sea el Facebook, usando algún programa de Messenger, usando hoy que está tan de moda también el WhatsApp, Telegram y tantas otras aplicaciones que nosotros encontramos en la internet y encontramos en los teléfonos celulares. Entonces, hemos dejado con esto también que el canal es importante. ¿Cuál canal vamos a estar usando? En el caso del ejemplo anterior, Dios habiendo hablado muchas veces, dice Hebreos 1:1, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y aquí hay un aspecto interesante. Dios ha usado hombres y mujeres como canales por los cuales Dios ha hablado. Y esa es parte de nuestras aspiraciones, que cada uno de ustedes pueda ser un siervo, una sierva útil al Señor y podamos servir como canales de bendición para otras personas, es decir, compartiendo la palabra de Dios, en este caso, con todas aquellas personas que necesitan de una palabra de consuelo, de una palabra de aliento, del consejo adecuado. Antiguamente se hablaba entonces del profeta o la profeta como canal de comunicación. En Deuteronomio 18:18 nos habla de: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está usando como canal al profeta. Hay otro aspecto importante dentro del campo de la comunicación, y es precisamente el contexto. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando del entorno en el que se ocurre un encuentro comunicativo, incluyendo lo que le precede y sigue a lo que se dice. O el contexto afecta a lo que los participantes esperan. Quiere decir que si yo hablo una palabra, como en el caso de América Latina, yo hablo una palabra, es comprensible si yo nací en ese país y me estoy refiriendo a la gente de mi pueblo, uso códigos, uso palabras que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender. Pero si yo voy a otro país y pretendo usar todos los códigos de los cuales yo conocí y con los cuales yo crecí, es posible que algunas personas entiendan otras cosas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos vemos que si uno dice una palabra, tiene que tener cuidado también de que personas de otros países no puedan estar o puedan estar entendiendo otras palabras. Tienen otros significados.
Y esto lo hemos visto constantemente en nuestra iglesia y en el salón de clases, donde uno dice una palabra y es posible que una persona que viene de otro país se escandalice porque en el país de ella tiene otro significado. Por eso hablamos de compartir códigos en común. El contexto físico es importante, el contexto lingüístico, el contexto situacional es importante que cada uno lo tengamos en consideración. Aunque el mensaje del Evangelio es el mismo, podríamos usar palabras que en otro país tienen otro significado. Por eso hablamos de tener mucho cuidado con esto. Pues bien, hemos visto de esta manera algunos de los elementos, y aún sin profundizar, después vamos a hablar un poco más detenidamente sobre ellos. Hemos hablado sobre el emisor, hemos hablado sobre el receptor, hemos hablado sobre el mensaje y un poco sobre el canal. También hablamos del contexto y del conocimiento de los códigos, de las palabras que tienen un significado y podrían ser significados diferentes entre un contexto y otro. Volviendo un poquito atrás, no es lo mismo entender lo que es la comunicación y decir no es simplemente hablar, como les dije al principio, otro decía es simplemente transmitir información. No, la comunicación es mucho más que eso. Por eso este tema es para nosotros de gran importancia porque nos va a ayudar en el trabajo, nos va a ayudar en la exposición de la palabra de Dios, nos va a ayudar en la forma en que nosotros capacitamos a las personas que trabajan en los ministerios de la iglesia. Y nos va a ayudar también en el hogar. Hay hogares donde la comunicación no es lo mejor que podamos decir, no es una comunicación muy buena. Y vamos a dar un ejemplo de un caso que es llamativo y que podría suceder en cualquier lugar. Por ejemplo, ella le dice al esposo, y observe bien lo que está ahí en pantalla, porque esto es nada más un ejemplo y que pareciera ser también un poco cómico. Sin embargo, refleja un poquito la realidad en muchos lugares. La esposa le dice, vete al súper, limpia la silla grande, friega y seca la ropa, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatador y saca el perro un rato. Ella le está dando instrucciones, como muchas esposas a veces suele suceder en algunos hogares o viceversa. Pero en este caso estamos tomando un ejemplo bien claro. Ella le da las instrucciones, voy a repetirlas. Vete al súper, limpia la silla grande, friega y seca la ropa, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatador y saca el perro un rato. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando alguien nos está diciendo algo, queremos oír ciertas cosas que no van de acuerdo al contexto total del mensaje. Así es que prácticamente escogemos lo que nos interesa, como le pasó a este hombre. ¿Qué fue lo que él entendió? Él entendió, vete a la silla grande y mira la tele un rato. Lo demás no le puso atención. Su mente solamente codificó esas palabras que están en color amarillo. Vete a la silla grande y mira la tele un rato. Todas las otras instrucciones se hizo el de oídos sordos, así es que esto es un problema que se presenta en muchos lugares. Imagínese usted, le da una serie de instrucciones y él solamente escucha lo que le conviene. Y así hacen a veces hasta los hijos de nosotros, se le dan instrucciones y se escucha lo que le conviene. El jefe en el trabajo le da las instrucciones, escucha lo que le conviene. Y entonces por eso hay muchos problemas. Y este módulo va con ese propósito de que aprendamos a hablar y que también aprendamos a escuchar. La buena comunicación es necesaria. Y por eso vamos a estar hablando poco a poco sobre esto. Muchas veces creemos que nos estamos comunicando y resulta todo lo contrario.
porque comunicar es mucho más que hablar. Decimos una cosa y la gente entiende otra. Y por eso hay malos entendidos, por eso hay prejuicios, hay reacciones negativas y muchas veces demostramos estar siempre a la defensiva. Y sobre esto hablaremos más adelante también sobre las barreras que se levantan contra la comunicación efectiva. Por eso es necesario dejar bien claro el concepto que en esta ocasión estamos usando. Y decimos nosotros que la comunicación podría ser definida como la transmisión de un mensaje a través de un canal entre emisor y uno o varios receptores que poseen en común el código necesario, póngale ahí entre paréntesis dentro del contexto, para la transmisión, recepción y decodificación del mensaje. Ahora bien, vamos entonces a pedir que usted haga su aporte y nos lo haga llegar al email hoybiblia@gmail.com. Escríbanos a este email hoybiblia@gmail.com. Y el aporte número 1 sería entonces que usted diga con sus propias palabras qué es la comunicación. O sea, no tanto el concepto que nosotros hemos dado, sino lo que queremos saber es, por lo menos para usted, qué significa también la palabra comunicación. El aporte número 2, y no olvide que puede enviarnos sus respuestas a hoybiblia@gmail.com. Describa con sus propias palabras qué es el canal de transmisión del mensaje. ¿Qué entiende usted por esa palabra? Canal de transmisión del mensaje. En el aporte número 3, según el Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, en ese ejemplo de Moisés y la zarza, ¿quién o qué representa al emisor y el receptor? En el aporte número 4, le pedimos que nos diga con sus propias palabras, no que repita lo que nosotros decimos también, sino que diga con sus propias palabras cuál es el fin de la comunicación. ¿Cuál es el fin de la comunicación? Aporte número 5, tenemos de qué manera influye el contexto en la comunicación. ¿De qué manera influye el contexto en la comunicación? El aporte número 6 tenemos donde le pedimos a usted que por favor nos dé ejemplos de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Por favor, de ejemplos de la comunicación verbal y no verbal. En el aporte número 7, diga cuáles son las expectativas que tiene usted para este módulo de comunicaciones. ¿Cuáles son sus expectativas? Nos gustaría saber cuáles son en realidad sus expectativas. De esta manera hemos llegado al fin de la primera clase sobre el tema que es la comunicación. Esperamos que usted pueda seguir investigando un poquito más y pueda profundizar sobre la temática. Nosotros estaremos dando también una bibliografía donde usted puede investigar más sobre este tema. Mi deseo es, de todo corazón, que usted pueda mejorar o que todos podamos mejorar nuestras comunicaciones.